denominada como la urolitiasis. Bueno, para empezar les voy a dar un pequeño repaso de anatomía y fisiología. Lo que tenemos que tener en cuenta, en este caso van a ser el usuario que vemos aquí, las peritoneales, que van a ser los riñones. Como estamos observando, va a tener en la parte medial lo que es el componente vascular, con lo que vendría a ser la arteria vena renal y lo que es la pelvis, que va a desembocar en lo que vendrían a ser los uréteres. Esa es otra estructura, la segunda estructura de la cual vamos a hablar en este tema, que son unas estructuras tubulares de aproximadamente 25 a 30 centímetros que van a unir lo que vendría a ser la pelvis renal con la vejiga. Y bueno, hablando de esto último, vamos a ver que es el tercer componente, que es netamente donde se va a almacenar lo que es la orina para que finalmente sea expulsada por la uretra, ¿no? En este caso, que va a ser el conector de la salida de la orina, y vamos a tener dos esfínteres, uno voluntario y otro involuntario. El involuntario va a ser el interno y el externo el voluntario. En cuanto a la fisiología, bueno, como ya sabemos, los riñones va a ser aquellos órganos que se van a encargar propiamente de la depuración de lo que es todo el cuerpo, eliminando estos desechos mediante la orina. Vamos a ver que va a regular propiamente estas concentraciones de los productos de desecho, las concentraciones de los electrolitos como el sodio, potasio, bicarbonato, y ayudar a lo que vendría a ser la regulación del pH del plasma. Bueno, en este caso de la imagen, un poco les voy a explicar para continuar más adelante. Vamos a tener lo que vendría a ser este órgano, el riñón, y vamos a hablar de sus componentes. Lo que estamos observando aquí va a ser el componente o el paquete vascular, que va a ser tanto la arteria como la vena renal, y esta estructura de color amarillo va a ser propiamente la pelvis renal, que a su vez vamos a tener los cálices menores y cálices mayores, que van a tener conexión con lo que vendría, o continuidad, perdón, con lo que es el uretra. Y estas estructuras aquí de forma triangular más o menos van a ser las pirámides. En cuanto al uréter, vamos a ver que netamente este va a tener una acción del peristaltismo muy similar a lo que vendría a ser la parte gastrointestinal, justamente para expulsar el contenido que vendría a ser la orina y que eso desemboque en la vejiga. Hablando propiamente ya del tema, vamos a ver sobre la epidemiología y los factores de riesgo. Propiamente la urolitiasis, vamos a ver que tiene una incidencia global de entre 1 al 20%. En este caso, tiene una alta tasa de recurrencia, hablamos de un 50% aproximadamente en unos 10 años. Sin embargo, esta tasa de recurrencia va a incrementar a medida de que hablemos de los tipos de cálculo. ¿Quién va a tener mayor recurrencia? El que es probablemente componente de calcio. Es la tercera enfermedad de causa de vía urinaria, y vamos a ver que un 75% de los cálculos se tienden a expulsar de manera espontánea. Sin embargo, aquí vamos a hablar probablemente del diámetro que vaya a tener el cálculo. No todos, como dice en este caso, se van a expulsar de manera espontánea. Entonces vamos a agarrar dos factores importantes que van a ser un riesgo para tener urolitiasis. La primera, que van a ser las enfermedades crónicas degenerativas, y en este caso tenemos el hincapié en la obesidad y la diabetes. Y el alto consumo de carnes, por las proteínas y purinas que va a tener. Dentro de lo que vendrían a ser factores, vamos a tener los intrínsecos y los extrínsecos. Intrínsecos, como por ejemplo la edad, el sexo, que se nos dice que es mucho más frecuente en varones, la parte de un antecedente. Si es que ya le hemos tenido previamente una urolitiasis, es muy probable que volvamos a realizar este cuadro en un 25%. En la raza blanca se triplica el riesgo de tener urolitiasis. Y en cuanto a lo que vendría a ser extrínseco, lo que les estaba explicando, ¿no? La dieta, el consumo hídrico, la geografía, y se nos dice que en climas cálidos es mucho más recurrente. Sin embargo, aquí se le van a agregar dos poblaciones. La primera, que van a ser las mujeres menopáusicas, que bueno, justamente por la menopausia se les tiende a recetar lo que vendría a ser el consumo elevado de calcio para evitar la osteoporosis y la vitamina D, que van a incrementar el factor de riesgo de la urolitiasis. Y también vamos a tener aquí otro punto, que son los antecedentes, que les había dicho que si una persona tenía ya cálculos previamente, es muy posible que lo vuelva a desarrollar. Al año, la tasa de recurrencia va a ser de 15%, a los 5 años de un 35 a un 40%, y a los 10 años 50%. Entonces, si una persona ha tenido urolitiasis, a los 10 años es muy probable que lo vuelva a realizar. Dentro de los tipos de patogenia que vamos a ver para que se dé la propiamente producción del cálculo, vamos a tener la sobresaturación, que quiere decir que la orina propiamente, como estamos observando en la imagen, se va a cargar. En este caso va a ser cargada por el incremento, en este caso, de los solutos. Vamos a decir que los solutos le van a ganar al solvente, que vendría a ser propiamente el agua de la orina, y cuando tenemos esta orina sobrecargada se va a dar de manera espontánea la nucleación, que más adelante les voy a explicar.
La otra patogenia vendría a ser cuando se inhiben lo que vendría a ser la cristalización, en este caso que va a favorecer netamente la formación de cálculos. La alteración del pH. En este caso tenemos dos caminos. Si es que el pH se vuelve mucho más ácido de lo usual, se habla de que los cálculos a frecuencia va a ser de ácido úrico, si es que el pH es alcalino, de la estrubita. Y finalmente, de lo que les estaba hablando del volumen urinario, ¿no? Propiamente dependiente de la ingesta. Si es que la persona no consume, en este caso, agua, vamos a ver que es un factor predisponente y esto se va a agregar a lo que vendría a ser propiamente la éstasis, ¿no? Y se favorece la cristalización. Para ver cómo es la formación del cálculo, vamos a tener los siguientes 4 pasos, que es propiamente como les expliqué, ¿no? Los solutos le ganan al solvente, la orina se sobrecarga y una vez que está sobrecargada la orina se va a dar la nucleación de manera espontánea. ¿Qué quiere decir? Que cristales de una misma especie se van a empezar a conglomerar y a unir entre ellos para hablar de una nucleación homogénea, es decir, de una misma especie. Sin embargo, si tenemos una adherencia de diferentes cristales, vamos a hablar de una nucleación heterogénea. Y propiamente esta nucleación que ya se ha creado va a tener propiamente su crecimiento, que en este caso vamos a ver que disminuyen los inhibidores y se va a sobresaturar más aún la orina. Y finalmente la agregación, cuando ya hablamos de diferentes cálculos que se van a superponer entre ellos, vemos que se habla de una agregación primaria, si es que los cristales ya están formados entre ellos secundarios. En cuanto a lo que vendría a ser los tipos de cálculos, esos son los más frecuentes. Y el que les hablé, que es probablemente más duro, más compacto y va a tener una alta tasa de recidiva del 50% en 5 años, es de la litiasis de cálculo. En este caso es mucho más frecuente en varones entre 30 a 40 años. También tenemos lo que son los cálculos de ácido úrico, que en este caso tenemos factores de riesgo como la hiperuricemia, el bajo consumo de el agua, edad avanzada y una alta ingesta de lo que vendrían a ser carnes. La estrubita, en este caso, como estamos observando, que van a ser unos cálculos que es cierto que no son tan compactos ni tan duros, pero tienden a formarse en lo que vendría a ser las cálices y la pelis. Entonces, propiamente por anatomía, si recordamos, vamos a ver que estos conductos son mucho más estrechos. Y entonces se van a formar lo que vendrían a ser los cálculos en forma coraliforme, que van a ser mucho más difícil de sacar. Y bueno, su acceso, ¿no? Y finalmente lo que vendrían a ser la litiasis de la cistina, que en este caso sí va a tener una alta carga genética propiamente. Y lo que vendría a ser el oxalato monohídrico ácido. Sí, eso sí la tengo. Ya. Aquí tenemos lo que les estaba hablando, los 4 tipos de cálculos. Tenemos lo que vendrían a ser los cálculos propiamente de calcio, que van a ser 2. Tenemos a lo que vendría a ser el oxalato y el fosfato. ¿Quién va a ser mucho más duro y compacto? Va a ser el del oxalato. Tenemos a la de la estrubita, del ácido úrico y finalmente la de la cistina. En cuanto a lo que vendría a ser la clínica, vamos a tener que a la parte inicial, lo más importante es el cólico nefrítico. El cólico nefrítico nos refiere que el paciente nos refiere que es un dolor brusco, que lo califica como un dolor 10 de 10, por lo general es unilateral, de gran intensidad que se tiende a irradiar hacia genitales o los muslos. En este caso, la localización del cólico nefrítico, donde la persona refiere que siente el dolor, va a ser correspondiente al nivel donde se esté dando la obstrucción por el cálculo. Es decir, hablamos a nivel lumbar o a nivel de los flancos o de las fosas ilíacas o la zona inguinal. Esa se puede ir acompañada tanto de náuseas o de vómitos, como también pueden estar ausentes. Otra clínica que tienden a presentar es la hematuria, que en este caso puede ser macro o microscópica, que es cierto que se puede asociar a lo que vendría a ser el dolor y por lo general tiende a ser revisivante. Y finalmente las infecciones urinarias que tienden a ser a repetición, ¿no? Más que todo en las mujeres, a pesar de que están con un tratamiento antibiótico. Bueno, el cólico nefrítico, lo que les voy a explicar de manera rápida, es, vamos a hablar aquí, como estamos observando, una impactación propiamente del cálculo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Se incrementa la presión intraluminal, por ende se va a distender todo lo que vendría a ser la cápsula renal. Es decir, la orina no pasa, se va a retener. Entonces se empiezan a liberar las prostaglandinas y se da la inflamación y la irritación y la que causa el dolor en el cólico nefrítico. En cuanto a lo que es el diagnóstico, vamos a ver que se va a dar propiamente por la parte clínica.
El laboratorio que ya les mencioné, que es el predominio de la hematuria, macro o microhematuria, y también se puede tener presente lo que vendrían a ser bacterias. O la presencia propiamente ya de los cristales ya formados que ha podido expulsar el paciente de manera espontánea. Y esto se va a complementar con lo que es la imagen, en este caso la primera imagen que se solicita va a ser de la ultrasonografía, justamente porque es mucho más accesible y tiene bajo costo, sin embargo no va a ser el gol estándar. El gol estándar, como estamos observando, es una tomografía simple, sin contraste. Y bueno, en cuanto a lo que es la imagen, vamos a tener 4 opciones. La radiografía simple es cierto que tiene bajo costo, mayor accesibilidad, sin embargo hay mucha desventaja siempre y cuando el paciente sea obeso, tengamos lo que es gas y bueno, la superposición de estructuras, entonces a veces es difícil de visualizar el cálculo. La primera prueba que les mencioné que se solicita es el ultrasonido, que es propiamente de utilidad para pacientes pediátricos y embarazadas justamente por el periodo teratogénico. Y aquí hay algo muy importante, que no se va a ver en el gol estándar, que es el cálculo por Indinavir, que es la única prueba que lo va a poder visualizar el ultrasonido. Y bueno, es mucho más fácil obviamente, ¿no? Si los cálculos van a ser menores de 5 milímetros. La desventaja es cuando sean los cálculos, perdón, a más grande va a ser mucho más fácil de ver, va a ser menos sensible en cálculos pequeños a 5 milímetros o por ejemplo si la persona tiene obesidad. Y finalmente nuestro gol estándar, que sí es cierto, va a ver todos los tipos de calcio, pero como les mencioné, el único que no puede ver es el litoporilindilamida, que es un fármaco que se utiliza para el VIH. Y finalmente, bueno, la resonancia, que bueno, no se utiliza mucho porque tiene un alto costo. Y tampoco no se utiliza radiación, se puede utilizar en embarazadas, pero de igual forma tiene un alto costo. En cuanto al tratamiento, vamos a tener 2 tratamientos, uno tratamiento médico y el otro que va a ser un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, vamos a ver que el primer eslabón va a ser el manejo del dolor, porque hemos dicho que en la clínica el cólico nefrítico va a ser bastante intenso. Entonces, lo primero que se le da al paciente son los AINES, para, bueno, analgésico antiinflamatorio. Y bueno, en la guía que he encontrado se tiende a recomendar bastante el uso único en bolos para aliviar este dolor, ¿no? Intenso. Hablamos del ketoprofeno, el diclofenaco, y bueno, si es que el dolor no cesa con esto, se le da el opiáceo, que tiene un efecto más rápido en el cólico nefrítico. Y bueno, es propiamente esto, como estamos diciendo, un tratamiento sintomatológico. Ahora, se habla de otro tratamiento que es el tratamiento expulsivo, que como dice su nombre, consiste en expulsar el cálculo, ¿no? Habíamos dicho al inicio que un 75% se podía expulsar, sin embargo, depende propiamente del tamaño. A menor sea el diámetro del cálculo, hay mayores probabilidades de hablar de una expulsión espontánea. Si es que el cálculo es menor de 4 milímetros, la probabilidad es de un 80%, si es que está entre 4 a 6, 60%, y si es que es más de 6 milímetros, solamente del 20%. Incluso si es que el cálculo es mayor a 6.5 milímetros, la tasa solamente reduce hasta un 9.5%. Entonces, esta es una expulsión, como dice, espontánea, que se puede llegar a dar. Sin embargo, esta probabilidad de expulsión espontánea se le va a sumar a lo que vendría a ser propiamente la terapia expulsiva, y aquí hablamos de 2 fármacos, que vendrían a ser los bloqueadores alfa, como la tamsulosina, y los bloqueadores o los calcioantagonistas. ¿Qué vamos a ver? Bueno, entonces, para hablar de este tratamiento expulsivo también hay indicaciones, como por ejemplo, a la persona se le pide que tenga una alta ingesta de agua, de 3 litros aproximadamente o más por día, y por ende la diuresis también tiene que ser de aproximadamente 2 litros. Le dan los AINES, que aparte de ser antiinflamatorio, lo que va a hacer es relajar, ¿no?, la contractibilidad. Y lo que les estaba hablando, ¿no?, de los bloqueadores alfa 1, que lo que van a hacer es relajar el músculo liso de la uretra y de la próstata. Entonces, como les va a relajar, va a permitir que la orina pase de mejor manera, y en este caso el paciente pueda orinar más. La tamsulosina, 0,4 miligramos por día durante 20 días. Y bueno, los calcioantagonistas, que también ayudan a esa relajación, y hablamos del difedipino, 30 miligramos por día, de igual forma con lo que vendría a ser 20 días, ¿no? Y finalmente los corticosteroides, que es cierto que si le damos solamente corticosteroides no tienen ninguna utilidad, solamente de ser agonistas de lo que vendrían a ser los alfa-1 bloqueadores. Entonces, se le puede dar, es cierto, la tamsulosina, pero para que tenga un mejor efecto,
Se le acompaña de los corticosteroides, en este caso el desfaceflor. Bueno, y aquí tenemos una tabla en resumen propiamente que se le puede dirigir, ¿no? Teniendo en cuenta de qué tipo de cálculo es para el tratamiento de expulsión. Y la otra parte que es el tratamiento quirúrgico, que aquí vamos a hablar de dos litiasis, o es una litiasis renal o es una litiasis uretral. En cuanto a la litiasis renal vamos a tener dos cuadros, o es una obstructiva o es una no obstructiva. En el caso de que sea obstructiva, esta se puede llegar a infectar y cuando se llega a infectar lo que tenemos que hacer es de manera urgente una descompresión. Y acá tenemos dos vías, como estamos observando, una que vendría a ser el catéter WJ o una nefrostomía percutánea, que más adelante les voy a explicar. Si es que está no infectada, no importa el tamaño del cálculo, si es que tiene un compromiso renal, de igual forma se entra a cirugía. Y finalmente, los fragmentos residuales, ¿no? Que, bueno, se espera que lleguemos a un estatus de cero de cálculo, ¿no? Y si es que no se llega a la tasa libre de cálculo, se vuelve a regresar. En el caso de la no obstructiva, tenemos dos. O se observa o de igual forma pasa a la parte quirúrgica. Se observa siempre y cuando el paciente sea asintomático, es decir, que hayamos diagnosticado o encontrado por imagen de manera espontánea, mientras sea de 5 a 10 milímetros. Se hace imágenes periódicas, es cierto, para ver el crecimiento, y por lo general siempre tiende a crecer en un 33%. Y si es quirúrgico, hablamos otra vez del tamaño, más de 10 milímetros, excepto en las que pueden ser manejadas por el tratamiento expulsivo. Ahora, para hablar de las indicaciones quirúrgicas, en la litiasis uretral vamos a ver que hay 4 escenarios. Cuando nuestra terapia expulsiva fracasa, se recurre a cirugía. En este caso, el tiempo de esperar para que se expulse el cálculo es entre 30 a 45 días. La probabilidad cuando es baja de expulsión espontánea, hemos dicho no, si es que es más grande el cálculo de 6.5, solamente se va a eliminar en 9%. Entonces es un indicador para hablar de una cirugía. En el caso de que sean cálculos complicados, como por ejemplo la persona sea monorrena o ya tenga una falla renal o que el dolor no cese con la parte de antibióticos, antiinflamatorios o los opiáceos, ¿no? Y si es que se da este cuadro de obstrucción bilateral y simultánea. Y finalmente, cuando son infectados, ¿no? Que hemos dicho que se entra de manera urgente a cirugía, acompañado del antibiótico. Bueno, de igual forma vamos a tener lo que vendría a ser la técnica de elección. Tenemos 3 técnicas de las que les voy a hablar más adelante. Y propiamente cada una de ellas va a tener su indicación. La primera es características del paciente, ¿no? Comorbilidades, la anatomía, cómo va a estar en disposición propiamente todo estas 3 estructuras que les hablé, riñón, uréteris, la vejiga y la uretra. Las características del cálculo, si es que van a ser grandes, pequeños, bien compactados, si es que van a ser coraliformes, que tienen un peor acceso, la cantidad o la densidad. En cuanto al cirujano, propiamente la experiencia que va a tener y el entorno a los equipamientos y insumos. Y bueno, vamos a empezar con lo que vendría a ser una litiasis ureteral. En el caso de que sea una litiasis ureteral, vamos a tener dos. O es una distal o es una proximal. En el caso de que sea proximal, vamos a tener como mejor opción la ureteroscopía, que como dice es una vía endoscópica, que más adelante les voy a explicar, flexible. Y bueno, en el caso de que sea distal, se puede utilizar lo que vendría a ser una ureteroscopía semirrígida, pero también se puede utilizar lo que vendría a ser la flexible. La tasa de cálculo libre es casi similar. Lo que sí no está recomendado en ninguna de estas es una litrotripsia extracorpórea. Y bueno, la indicación en el caso de las renales, de igual forma vamos a hablar de lo que vendría a ser el tamaño del cálculo. En el caso de que sea más de 2 centímetros, es grande el cálculo, como estamos observando, se tiene que hacer un acceso percutáneo. En el caso de que sea de 1 a 2 centímetros, se puede pensar en hacer el percutáneo, pero también tiene una tasa libre de cálculo similar a una endoscópica, y en el caso de que sea así menos de 1 centímetro, se opta por la vía endoscópica. Y bueno, para que entiendan esos tres, les voy a explicar. Primero vamos a hablar de lo que es la litrotripsia extracorpórea, que es un método, en este caso no invasivo, que va a constar propiamente de ondas de choque, como estamos observando en la imagen. Son ondas que no van a ser continuas, sino como dice, ondas como si estarías dando golpes, ¿no? En este caso, de alta energía y de corta duración. Propiamente el mecanismo va a ser por fractura, ¿no? Al momento de hacer esas ondas de choque, lo que vamos a hacer es fracturar el cálculo.
Y bueno, vamos a tener dos tipos de electrotriptores, que vendría a ser uno, el electrohidráulico, que es el más utilizado, y el electromagnético. La localización del cálculo, como son ondas de choque que van a ser propiamente dirigidas, se tiene que tener bien ubicado. Se puede ubicar con los exámenes de imágenes que ya les mencioné previamente, o también puede ser con un arco en C, ¿no? Y tiene que hacerse coincidir justamente la onda de choque con la localización del cálculo, para que de esta forma se asegure la fractura del cálculo y posteriormente la erosión. En cuanto a esa litotriz extracorpórea, como les expliqué, hay indicaciones, ¿no? En este caso, siempre y cuando el cálculo sea menos de 20 milímetros, porque como les dije, son ondas que se van a dar, entonces hay un tiempo para que se rompan estos cálculos, y siempre y cuando sean renales o ureterales. Tiende a ser mucho más efectiva en pelvis, renal o cálices tanto superior como medio. Bueno, y está contraindicada en embarazadas, en infecciones no tratadas, o si es que hay trastornos de la coagulación, o aneurismas cercanos, justamente por el efecto de que van a hacer las ondas. En el caso del mal pronóstico, es netamente el cálculo, ¿no? El tamaño. Mientras más grande sea el cálculo, va a ser menos eficaz y se habla de un peor pronóstico. Y en cuanto al paciente, ¿no? Netamente la obesidad, que se va a interponer el tejido entre el cálculo y la superficie donde se aplican las ondas, ¿no? Mientras más obeso sea el paciente, pues va a haber un menor efecto. La otra técnica de la cual voy a hablar es el acceso percutáneo, como estamos observando. Ese tiende a ser mucho más recomendado en los cálculos que les mencioné previamente, que son los curaliformes, justamente por el acceso difícil que va a tener. Es cierto que se puede hacer una entrada endoscópica, sin embargo, si es que no tienes, por ejemplo, una flexible, el acceso va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, por eso se opta por el acceso percutáneo. Ahora, si es que va a ser mucho más compacto o grande, se opta por esta técnica, mayor a 2 centímetros en pelvises o cálices, mayor a 1.5 en cálices menores, propiamente los coraliformes por el acceso difícil que va a tener. Y si es que la anatomía del paciente, propiamente la disposición del ureter también es difícil o está enroscado o tortuoso, se opta por esta técnica. Bueno, vamos a tener también factores que van a influir netamente lo que vendría a ser el tamaño, la ubicación o la anatomía que va a tener el paciente. Y de igual forma está contraindicado en embarazo, trastornos de la coagulación o sospechas de tomar un trayecto. Bueno, lo que vamos a tener en este caso es un score que nos va a hablar propiamente del cálculo, ¿no? El tamaño, la densidad que va a tener entre la piel y el cálculo, la obstrucción y el número de cálices y la densidad. Bueno, el paciente se le va a ubicar en la posición prona para tener un mayor acceso, mejor visualización y para tener un acceso directo. Y bueno, vamos a ver que esta va a constar de tiempos, ¿no? Tenemos un tiempo vesical, un tiempo renal y una finalización. El tiempo vesical es netamente para la colocación del catéter y va a ser por la vejiga. En el caso del tiempo renal, vamos a ver que es netamente para la extracción, ¿no? Del cálculo, que se hace ya el ingreso a nivel de donde está el cálculo, o donde se ubica. Y la finalización es finalmente el drenaje y el cierre. Bueno, aquí estamos observando lo que vendría a ser ya después del tiempo vesical, el tiempo renal, ¿no? Cuando se ha ubicado de igual forma en arco en C o cualquier imagen que tengamos a la mano, el nivel, ¿no? Se entra y finalmente se extrae. Sin embargo, aquí hay una desventaja, que es que por cada acceso percutáneo se pierde lo que vendría a ser funcionabilidad del riñón. ¿Qué porcentaje, doctora? En cada ingreso. No es lo mismo ingresar con un mini PER, por ejemplo, una mini percutánea de 12 French o 13 French, a una de 18 o 24 French. Entonces, obviamente el de 22 French o de 24 French es mucho más gruesa. Ajá. Pero actualmente ya se usan los mini PER, que son de accesos 18, 20 máximo. Sí, bueno, se estima que es de un 5 o un 10% que se pierde en cuanto a la funcionabilidad del riñón. Ahí estás pulsando directamente al riñón. Una función directa al riñón. Pero es un nefrolito con una percutánea. Sigue, doctor. Bueno, aquí estamos observando, ¿no? Esto es, por ejemplo, se puede decir que es una coraliforme que posiblemente haya estado impactada a nivel de los cálices, ¿no?
Y bueno, finalmente la ureteroscopía, que como les mencioné es mínimamente invasiva, es una vía endoscópica, es la más utilizada actualmente. Y vamos a ver que tiene ventajas, en este caso la visualización, ¿no? Y la vía de entrada, y el uso del láser de Hollywood, que lo habíamos hablado en la anterior clase. Bueno, tenemos dos tipos de endoscopías, o es una semirrígida o es una flexible. Siempre la flexible va a ser un poquito más beneficiosa si es que queremos llegar, por ejemplo, a la parte del pelvis, ¿no? Porque se va a adecuar a la forma del ureter. En el caso de la semirrígida, simplemente es para el punto de ureter distal y medio, ¿no? Sin embargo, el hecho de que sea semirrígida no quiere decir que sea como un tubo duro, ¿no? En este caso, lo que va a hacer es que tenga una mayor fuerza para entrar, tenga mayor estabilidad y pueda sacar de manera correcta el cálculo. Y como les mencioné, en el caso de la flexible, netamente es que queremos hablar ya de los cálices o tal vez el tercio proximal, ¿no? Las indicaciones en este caso va a ser propiamente si es que el paciente es monorreno, porque no se le puede hacer una percutánea y deteriorar lo que vendría a ser la función del riñón, ¿no? O si es que hay una litiasis bilateral, si es que el dolor persiste o hay una baja probabilidad de que funcione el tratamiento expulsivo. Y bueno, como estamos viendo, es un tratamiento de elección, ¿no? Si es que hacemos una comparación entre la ureteroscopía y el eco. Bueno, aquí tenemos lo que vendrían a ser las consideraciones, siempre el índice de masa corporal, ¿no? Hablamos más de 30, que va a ser útil, más de 35 obesos es mucho más complicado, ¿no? De igual forma, se va a hacer una citoscopía previamente para analizar todo lo que vendría a ser el acceso a la uretra, la vejiga, identificar los meatos y ver si es que se han llegado a expulsar cálculos o no. Posteriormente vamos a poner una guía de seguridad, que es esta estructura que estamos viendo acá, que, bueno, lo recomendable es que tenga una punta flexible justamente para que se adapte a la forma del uretra. Y finalmente, bueno, acá tenemos los tres tipos, ¿no? Que puede ser una propiamente rígida, una punta flexible, para la extracción de los cálculos. Bueno, si es que tenemos este problema de el ureter sea enroscado, también vamos a tener distintos materiales, justamente como estamos observando, ¿no? Que se van a adecuar a la forma que tenga el ureter o la disposición. Netamente, ¿para qué es en este caso el catéter? Es para avanzar de manera firme, pero sin hacer mucho daño, y evita también las perforaciones, ¿no? Es una guía. Y bueno, finalmente se tiene un sistema de irrigación que permite la entrada de líquido, ¿no? Y bueno, la extracción netamente del hito, una vez que ya hemos ingresado, va a ser aliviar el dolor en este caso de la persona, proteger la función renal, hemos dicho que no va a deteriorarla por la vía de exceso, y evitar las complicaciones. Bueno, tenemos tres formas de extracción del hito. La primera, que es una extracción directa, otra se puede fragmentar y extraer los fragmentos, o la pulverización. Y eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que parezca claro. Actualmente actualmente ya no se usa mucho las litofiltras extracorpóreas, porque son cálculos muy pequeños y muchas veces son frustros. No conseguimos hacer la lipotripsia. ¿Por qué? Porque depende mucho del paciente, de la masa corporal que pueda tener, y de verdad no tiene mucha efectividad. Las percutáneas sí son cirugías en las que sí se hace cuando son cálculos a partir de 2 centímetros, o los cálculos coraliformes. Pero también, como dice mi compañera, es cuando tú haces una función directa al riñón, hay pérdida de la función renal. Entonces va a haber siempre algún riesgo. No solamente es pérdida de la función renal, sino que también podemos ocasionar un sangrado muy importante, porque estamos perforando, estamos punzando directamente el riñón. Entonces hay ese riesgo de un hematoma renal, y hasta puede terminar en un absceso renal y terminar en una nefrectomía.
Entonces, lo que actualmente se usa es más la ureteroscopía flexible, como dice mi compañera. Eso de semirrígido, los que habían estado en la cirugía, ese ureteroscopio semirrígido, ¿qué tan semirrígido es? ¿Quién estuvo hoy día en sala? ¿Usted? No es semirrígido, es rígido, completamente rígido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como un cistoscopio, como una óptica. Entonces las ópticas no pueden oscilar, no pueden doblarse porque se rompen. La ureteroscopía flexible es diferente, es mediante unas fibras. Por eso es que la visualización es mucho mejor con un ureteroscopio flexible, perdón, rígido, que uno flexible. Con el flexible sí podemos llegar tanto a pelvis inferior, cáliz inferior, cáliz medio o cáliz superior, dependiendo si tuviera más cálices. El inferior es mucho más difícil llegar, porque el flexible tiene que hacer una angulación más de 90 grados, entonces puede deflectar el flexible, pero para coger con una canastilla va a dificultar. Hoy día también hemos visto en la cirugía que usamos bastantes insumos, guías ureterales, canastillas Dormia, hay de diferentes medidas, 1.9, 3 French. Entonces, hoy día hemos hecho una litografía en el hospital en la que usamos energía láser o tecnología láser, el Holman, y lo vamos pulverizando. Se va pulverizando el cálculo. Y a medida que se va pulverizando, o se fragmenta el cálculo y retiramos los fragmentos. Y también han visto donde estaba el cálculo obstruido, se produce un edema. Se produce un edema de la mucosa del uréter. Y esa mucosa, al estar impactado por el cálculo, puede llegar a estrecharse. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Es colocar un catéter PICTEI, un catéter que va de la vejiga al riñón. Entonces, ese catéter nos permite de que no se estreche ese uréter. Muchas veces también, como hoy día, por ejemplo, ha sido una cirugía limpia en la que no hemos necesitado colocar un catéter. Entonces, se hizo la cirugía, se extrajo algunos cálculos, algunos restos, fragmentos de cálculos que había y se dejó sin catéter a la señora. Mañana se va de alta la señora. Entonces, realmente bastante beneficioso este tipo de cirugía, pero también tiene sus limitaciones. Si fuera un cálculo de 3-4 centímetros, es mucho más riesgoso, mucho tiempo. Vamos a demorar bastante en hacer una litografía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto es el diámetro del uréter, doctora? El diámetro. Usted nos ha dicho que en algunas medidas puede ser una terapia expulsiva. 2.5, doctor. 2.5. Centímetros. El diámetro. Estamos hablando de 3 centímetros, sería. Sí. Ojo, 3 centímetros. ¿Cuál es el diámetro del uréter? Es anatomía, cosas básicas. Usted también nos adelante, por favor. Usted también nos ha explicado que en la terapia expulsiva usa la campsilocina, ¿correcto? Sí, la ¿Y dónde actúa la campsilocina? a nivel de la relajación del músculo. O sea, hace que se relaje el músculo para ¿Qué incrementar el músculo? ¿De paso. dónde? El músculo liso de lo que es la próstata y la uretra. Uretra. Pero doctora, estamos hablando de una terapia expulsiva de un cálculo ureteral, no uretral. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Ya. Sí. Entonces, ¿dónde actúa ahí la campsilocina en el uréter? Estamos hablando uréter y usted nos ha dicho que la campsilocina actúa en la relajación del músculo liso de la pared vesical y de la uretra, ¿correcto? Sí. Pero el uréter está más arriba. He leído que relaja lo que vendría a ser ¿Qué relaja? la parte vesical, doctor. Pero le vuelvo a decir, doctora, lo que yo quiero que salga es del uréter a la vejiga del cálculo, ¿no es cierto? Sí.
¿O estoy mal? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿cómo funciona la tamsulosina? Con el bloqueador alfa, en este caso, el sistema es Por favor, doctores, doctoras, si me van a exponer, me van a decir algo, tienen que saber por qué. Doctora, la tamsulosina sí se usa en la terapia exclusiva, cuando el cálculo está en el tercio medio, el tercio inferior. ¿Pero por qué? Porque a nivel del tercio medio y del tercio inferior, la musculatura del uréter tiene esos receptores alfa. Lo mismo que tiene las paredes de la vejiga, del cuello de la vejiga, y los mismos receptores que tiene a nivel de la glándula prostática, del músculo liso de la glándula prostática. Entonces, por eso es que se usa la tamsulosina. ¿Sí? No se puede usar cuando el cálculo está en tercio superior, porque ahí ya no tiene esos receptores la parte del dedo. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Sigamos, por favor. Gracias. Estás. Bien, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar ahora de lo que es la infertilidad masculina. Bien, vamos a ver que la OMS la va a definir como la incapacidad de una pareja sexualmente activa que no utiliza métodos anticonceptivos de lograr el embarazo en el plazo de un año. Vamos a ver también que el 50% de las parejas que no tienen hijos en contra de su voluntad se va a asociar a lo que es la infertilidad masculina junto con parámetros seminales anormales. Bien, entonces los factores que van a disminuir la fertilidad masculina van a ser anomalías en la anatomía genitourinaria, ya sean congénitas o adquiridas, infecciones en las vías genitourinarias, aumento de la temperatura escrotal por tiempos prolongados, trastornos endocrinológicos, anomalías genéticas y algunos factores inmunitarios. Vamos a definir algunas cosas como lo que es la oligozoospermia, que va a ser menos de 15 millones de espermatozoides por litro de la muestra de semen, astenozoospermia, que es menos del 32% de los espermatozoides con movilidad, y teratospermia, que es un menos del 4% de formas normales en lo que son los espermatozoides. Y en los pacientes en los que se presentan las tres, vamos a definir a este síndrome como la oligoastenoteratospermia. Y vamos a ver que en el 30-40% de los casos no se va a identificar ningún factor asociado a la infertilidad masculina, y esto se va a conocer como una infertilidad masculina idiopática. Bien, estos son los valores normales que debe tener una muestra de semen. Primero, un volumen de más de 1.5 ml, un pH entre 7.2 a máximo 8, un recuento, como recordamos, de más de 15 millones por mililitro, un total de espermatozoides de más de 40 millones, que su movilidad progresiva sea más del 32%, que más del 58% de estos estén vivos, y que más del 4% de estos tengan formas normales. Bien, ahora, hablando de lo que es la deficiencia testicular,
vamos a ver que se debe a distintas afecciones, enfermedades hipotálamo-hipofisiarias y también a obstrucciones del aparato genital masculino, como vamos a ver más adelante. Y es que esta deficiencia testicular va a ser la forma más frecuente de fertilidad masculina reducida. Van a haber factores congénitos, adquiridos y idiopáticos. En los factores congénitos vamos a ver la anorquia, que es la ausencia de uno o ambos testículos, la disgenesia testicular, las anomalías genéticas. En los factores adquiridos vamos a ver traumatismos, antecedentes de torsión testicular o de varicocele, y en las formas idiopáticas va a ser de una etiología desconocida. En la anamnesis y en la evaluación física debemos buscar antecedentes o signos de lo que es criptorquidia, torsión testicular, antecedentes de exposición prolongada a radiación, antecedentes de cáncer de testículo, de infecciones geniturinarias, de traumatismo testicular, ciertos medicamentos gonadotóxicos y también antecedentes de varicocele. Van a haber pruebas complementarias que nos van a ayudar al diagnóstico de este. Primero tenemos lo que es el espermiograma, que normalmente va a mostrar un volumen normal de eyaculado y una zoospermia tras varias centrifugaciones. También vamos a tener lo que es el perfil hormonal, que en el caso de un hipogonadismo hipergonadotrópico, como vamos a ver más adelante, el FSH y el LH van a estar elevados y a veces también se va a elevar la testosterona. Vamos a ver que el FSH va a estar relacionado también a las formas más inmaduras de lo que son los espermatozoides, como las espermatogonias. Es decir, cuando haya menos espermatogonias va a aumentar más el FSH. También vamos a ver la biopsia testicular, que puede formar parte de un tratamiento con lo que se conoce como la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Es decir, no solamente lo vamos a usar para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Sobre todo en pacientes que tengan una zoospermia no obstructiva, que también lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces primero vamos a ver lo que es la zoospermia obstructiva. Esta va a ser la ausencia de espermatozoides y células espermatogénicas en el semen y también en la orina post-eyaculación debido a una obstrucción bilateral de los conductos seminales. Es decir, si hay una producción, pero debido a la obstrucción no van a salir en el semen. Entonces, esta zoospermia obstructiva es menos frecuente que la no obstructiva y va a aparecer en el 15% a 20% de los varones con azoospermia. Es decir, azoospermia le llamamos a que no hay ningún espermatozoide en la muestra. Entonces, esta azoospermia obstructiva se va a deber a una obstrucción epididimaria en muchos casos. Si es congénita, normalmente es idiopática, y cuando es adquirida puede ser posinfecciones como epididimitis o posoperatoria después de quistes en el epididio. También se puede deber a obstrucciones en los conductos deferentes, que si es congénita normalmente es una ausencia congénita de estos, y cuando es adquirida normalmente es una posvasectomía, ¿no? Y una obstrucción de los conductos eyaculadores, que pueden ser quistes prostáticos o quistes del útero, o adquiridas por la postquirúrgica y la posinfecciosa. Vamos a ver que los pacientes que tienen azoospermia obstructiva van a presentar testículos de tamaño normal y una FSH normal, debido a que sí se están produciendo los espermatozoides. Bien, entonces, la clasificación, como ya lo habíamos visto, la obstrucción intratesticular es en el 15% de estos pacientes y las formas congénitas van a ser menos frecuentes que las adquiridas. Tenemos las obstrucciones epididimarias, que van a ser la causa más frecuente de azoospermia obstructiva, y algo muy importante que tenemos que recalcar es el síndrome de York, que es un síndrome bastante raro, que se va a presentar con la triada de sinusitis crónica, bronquiectasias y lo que es una obstrucción epididimaria, ¿no? También tenemos lo que son las obstrucciones de los conductos deferentes, que va a ser la causa más frecuente de obstrucción adquirida después de una vasectomía, con fines de varón no procreado. En la anamnesis vamos a preguntar por antecedentes de hematosperma, es decir, sangre en la muestra de semen, dolor post-eyaculación, uretritis, prostatitis, síntomas de una obstrucción urinaria, aumentos del tamaño escrotal, traumatismos testiculares, una herniorrafia inguinal o infecciones sinopulmonares, ¿no? Para descartar el síndrome que hemos visto. En la exploración física vamos a ver que al menos un testículo tiene
tiene más de 15 litros de volumen, que vamos a palpar el epidídimo dilatado o vamos a palpar nódulos en este. También van a haber signos de uretritis, anomalías en la próstata y una ausencia o atresia parcial de los conductos. En lo que es el espermiograma, vamos a ver que se debe realizar mínimo 2 estudios en caso de que no encontremos espermatozoides, con un intervalo de 2 a 3 meses según la OMS, y que, bueno, como ya vimos, la azoospermia significa una ausencia de espermatozoides tras una centrifugación de 10 minutos con un aumento en el microscopio de 400 veces. Cuando el volumen seminal va a ser bajo, debemos hacer una búsqueda de espermatozoides en la orina post-eyaculación, ya que su presencia en la orina va a confirmar un trastorno en la eyaculación. En la ecografía vamos a ver que esta es obligatoria, ya que va a ayudar a detectar signos de obstrucción, ya sea a nivel de la red de testis, a nivel de la red de Haller, y también nos va a mostrar el epidídimo agrandado, ¿no? Entonces también debemos descartar a través de la ecografía signos de disgenesia testicular, y los signos de esta disgenesia van a ser estructuras testiculares heterogéneas o microcalcificaciones en el testículo. En los pacientes con volúmenes seminales bajos y en los que se sospecha una obstrucción más distal, es esencial la ecografía transuretral. Y la biopsia testicular, que va a ser en realidad en este caso más el tratamiento, ya que debido a que hay presencia de espermatozoides, pero que no están saliendo por la obstrucción, a través de la biopsia podemos hacer lo que vimos antes, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ¿no? A través de conseguir esos espermatozoides con una aguja fina. Bien, entonces el tratamiento cuando tenemos una obstrucción intratesticular, vamos a ver que... Perdón, ¿puede regresar a la anterior diapositiva? Ecografía transuretral. Sí, ahora sí lo... Imagínate que te hagan una ecografía transuretral. Es difícil, porque es a través de la uretra. Ojo. Cistoscopía podría ser, pero una ecografía transuretral, que yo sepa, no hay ningún transductor que sea tan delgado para la uretra. ¿Cuál es el diámetro de la uretra? Ajá. Y con repase en anatomía. No se extrañe que en el examen venga 3 diámetros, milímetros. 3 milímetros, muy delgadito, doctor. No entra bien una sonda 14 ahí. Por eso, no se extrañe que en el examen vengan algunas medidas de algunos órganos, de algunas estructuras anatómicas. Hay que revisar bien eso, por favor. Ecografía transuretral, tengo dudas. No hay ningún ecógrafo que se introduzca por la uretra. Ojo, si no sería el gol estándar para hacer una ecografía prostática. Hay que revisar eso. ¿Ya? Sí. Bien, entonces en el caso de la obstrucción intratesticular vamos a ver que la recanalización es a niveles prácticamente imposible y por consiguiente se va a recomendar lo que es una extracción testicular de espermatozoides o una aspiración con aguja fina. Cuando la obstrucción está a nivel de lo que son los conductos referentes, vamos a ver que normalmente esto es, como mencionamos antes, después de vasectomías, por lo que van a requerir una corrección microquirúrgica de esto. Y en lo que son obstrucciones a nivel del epidídimo, vamos a ver que se recomienda lo que es la epididimo-vasostomía de invaginación microquirúrgica, que es la técnica de elección en este caso, ¿no? Que consiste en unir lo que es el conducto deferente directamente al epidídimo. Bien, otra de las patologías es el varicocele, que ya se expuso antes, que va a tener en su clasificación subclínico cuando no es palpable ni visible en reposo o durante la maniobra de Valsalva, grado 1 cuando ya es palpable durante la maniobra de Valsalva pero no de otra manera, el grado 2 cuando ya es palpable en reposo pero no es visible, y en el grado 3 cuando es visible y palpable en reposo.
Según la OMS, no hay una, o se desconoce la relación directa o exacta entre lo que es la fertilidad disminuida y el varicocele, pero datos de esta organización indican que claramente el varicocele guarda una relación muy ínfima con lo que son las anomalías seminales. Bien, el diagnóstico de este varicocele pues es, como ya sabemos, mediante una exploración clínica y se confirma mediante lo que es el Doppler en color, que después de la maniobra de Valsalva vamos a ver reflejo venoso y bueno, lo vamos a poder diagnosticar de esa manera. El tratamiento pues es lo que es la escleroterapia, que puede ser anterógrada o retrógrada. En el caso de ser anterógrada, que se conoce como la técnica de Tauber, en la que vamos a ver que la canalización va a ser mediante venas cercanas al escroto, entonces por eso es anterógrada, y en la retrógrada va a ser desde venas más lejanas, que puede ser la femoral o incluso desde la yugular. Va a tener tasas de complicaciones muy bajas, pero lo que normalmente más se presenta es la atrofia testicular. Otra de las enfermedades va a ser el hipogonadismo, que se va a caracterizar por una disfunción testicular que puede afectar a la espermatogenia, a la síntesis de testosterona o ambas. Vamos a ver que los síntomas van a variar mucho de acuerdo a la edad a la que se instauran, ya sea prepuberal o postpuberal. Y vamos a ver que en órganos como el testículo, cuando es prepuberal, va a ser un testículo más pequeño, va a ser un testículo de un volumen de menos de 5 ml, y en el postpuberal va a ser más grande. Y la consistencia postpuberal va a ser más blanda y en prepuberal va a ser variable, ¿no? El pene va a ser no desarrollado cuando los síntomas inician en la edad prepuberal, el escroto igual y flácido, no pigmentado, la próstata no va a estar desarrollada, vello genital escaso y vello corporal ausente. Bien, en la etiología vamos a ver que van a haber tres tipos de hipogonadismos. El primario, que va a ser debido a una insuficiencia testicular, en la que vamos a ver anorquia, criptorquidia, puede ser también por un síndrome de Klinefelter, que como sabemos se va a manifestar con poco vello facial, musculatura poco desarrollada, pechos desarrollados, piernas más largas, testículos pequeños, hombros más estrechos, o microdeleciones en el cromosoma Y, anomalías cromosómicas numéricas o estructurales, traumatismos, antecedentes de torsiones, antecedentes de tumores, varicocele o puede ser también idiopático. Cuando el hipogonadismo secundario va a ser causado por una secreción insuficiente de lo que son las hormonas como la gonadoliberina o gonadotropina, que van a ser hormonas que se secretan pues, más arriba, no como en el hipogonadismo primario, y pueden ser congénitas o adquiridas. Y la insensibilidad a los andrógenos, que es una resistencia de los órganos efectores a los andrógenos, ¿no? Y vamos a ver feminización testicular o el síndrome de Rayfield. Bien, entonces el primario va a ser, la mayoría de estas enfermedades van a afectar exclusivamente la función reproductora testicular y en consecuencia solo la FSH se va a encontrar elevada. El diagnóstico de este hipogonadismo va a ser de manera analítica, viendo en los resultados hormonales una FSH elevada, una testosterona sérica reducida y una concentración alta de hormona luteinizante. Y debido a la variación diurna de la testosterona y de estas hormonas, las muestras de sangre deben ser obtenidas antes de las 10 de la mañana. Para el tratamiento de esta enfermedad se dispone de preparados inyectables, orales, transdérmicos. Vamos a ver que los niveles de testosterona en sangre deben estar normalmente por encima de los 12 nanomoles por litro. Y bueno, para que sean candidatos al tratamiento hormonal deben estar por debajo de 8. Y cuando están en el intervalo de 8 a 12, va a depender mucho de la sintomatología del paciente para decidir darle el tratamiento hormonal. En lo que es el hipogonadismo hipogonadotrófico o secundario, vamos a ver que se va a caracterizar por concentraciones bajas de gonadotropina y de esteroides sexuales. Y
y van a ser por anomalías de lo que es el eje hipotálamo hipofisiario, y puede ser un trastorno aislado o puede asociarse a lo que es anosmia o hiposmia, y en el caso de que se asocie a esta, se va a conocer como síndrome de Kalman. En el caso de que sea adquirido, puede ser por consecuencia de algunos medicamentos o de que el paciente tome hormonas, esteroides anabolizantes o también por tumores. Para el tratamiento de esta, vamos a ver que la estimulación para que se produzcan estas hormonas es con un tratamiento de gonadotropina coriónica humana combinado con un FSH recombinante. Después tenemos lo que es la criptorquidia, que va a ser la anomalía congénita más frecuente de los genitales masculinos. Se va a encontrar en 2 al 5% de los niños y va a depender de la edad gestacional, ¿no? Vamos a ver cómo va a afectar la criptorquidia a la fertilidad mediante la degeneración de células germinativas, de lo que son las células de Ehrlich en los testículos. Se va a ver después del primer año de vida una disminución de estas células germinativas. Y vamos a ver que para el tratamiento es la hormonoterapia, como justo lo que hemos visto antes, ¿no? La hormona gonadotropina coriónica humana. Y esta se ha suprimido debido a que el tratamiento con esta hormona aumentaba la apoptosis de células germinativas después del tratamiento, entonces terminaba siendo peor. Después vamos a ver que su relación de la criptorquidia con la fertilidad es que los parámetros seminales se van a encontrar alterados con frecuencia en los varones que hayan tenido un antecedente de criptorquidia, y el tratamiento quirúrgico durante el primer o segundo año de vida puede tener un efecto positivo sobre la fertilidad posterior en el varón. Y también vamos a ver que la criptorquidia se ha asociado bastante a lo que son tumores germinales, ya que es un factor de riesgo de cáncer de testículo y se asocia a microcalcificaciones testiculares y cáncer de células germinativas, ¿no?, en el testículo. Bien, vamos a ver que para el tratamiento de esta criptorquidia la tasa de éxito es bastante alta, y cuando el cordón espermático o los vasos espermáticos son demasiado cortos para movilizar adecuadamente el testículo hacia el escroto, puede utilizarse lo que es una orquidopexia en fases, ¿no?, que se conoce como la intervención de Fowler-Stephenson, pero que vamos a ver que va a estar más relacionada también a complicaciones y a infertilidad. Vamos a ver que la lesión vascular va a ser la complicación más grave después de la orquidopexia y puede causar atrofia testicular en el 1 o 2% de los casos. Y en los testículos que no llegan a ser palpables va a ser aún mayor. Y finalmente tenemos lo que es la infertilidad masculina idiopática, que por lo menos en el 44% de los varones infértiles no se va a encontrar una causa demostrable de infertilidad masculina, aparte de lo que es el síndrome de oligoastennoteratoespermia, que va a ser idiopático, ¿no? Entonces, algunos tratamientos que se han utilizado hasta ahora son andrógenos, gonadotropina, menopáusica humana, la bromocriptina, alfa-bloqueantes, corticosteroides sistémicos, suplementos de magnesio, pero ninguno de estos ha resultado eficaz en el tratamiento de este síndrome. Y vamos a ver que la FSH y los antiestrógenos en combinación con la testosterona podrían ser beneficiosos en determinados pacientes, pero eso sigue en estudio. Y gracias. Dentro de las causas infecciosas para una infertilidad, ¿cuál estaría asociado? ¿Qué enfermedades? Nos has hablado de epididimitis, epididimitis. Eran infecciones gonocócicas. Ya, gonocócicas puede ser. Pero eso hay otra enfermedad muy frecuente. La papera. Parotiditis. Parotiditis es muy, muy frecuente. Este tema, chicos, es mucho más frecuente de lo que a veces nos imaginamos. Hay muchos jóvenes en edad fértil, en realidad, que vienen por infertilidad. Entonces, muchas veces se les hace el espermatograma y no hay mayor alteración. Hay ciertamente gran número de espermatozoides, lo mínimo requerido, pero en las formas vivas o en las formas anormales, ahí es el problema.
Entonces, una de las causas, como le digo, es la parotiditis. Otra enfermedad crónica del varón, ¿cuál es? Que produce esterilidad. Lo ha repetido un montón de veces, el varicocele. Todos los varones tenemos cierto grado de varicocele, todos, por un defecto anatómico que tenemos, como lo hemos explicado la otra vez en clase. Entonces, es necesario hacerse los controles, especialmente los varones, porque un varicocele no detectado a tiempo en grado 3, grado 4, te va a producir esterilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Vienen los pacientes, doctor, no, nunca me han visto, nunca me han revisado. Se los revisan y hay pues, un varicocele grado 4, grado 3. Ojo, y esta esterilidad ya es irreversible. Irreversible. Entonces, es mucho más frecuente, como les vuelvo a repetir, que los varones acudan a consulta por estos temas. Ciertos productos farmacéuticos te dicen mejorar, tratamiento para mejorar la calidad espermática. El Andromas, no me acuerdo cuál es más. Pero en realidad no está demostrado esa efectividad de mejorar la calidad espermática. En la farmacia vas y pues, te ofrecen estos productos que sinceramente no tienen mayores estudios, ¿no? Pero el varón, pues como quiere ser papá, a veces se aferra de estas cosas y empieza a consumir ciertos productos que no tienen mayor efectividad. En tal caso, ahí sí sería la opinión para hacer una infertilización o fertilización in vitro, ¿no? Pero es muy difícil poder revertir una infertilidad, por no decir casi imposible. No hay algo que mejore la calidad o la cantidad de espermatozoides. Entonces ahí pues al paciente se le tiene que explicar esas cosas. Y el único examen para ver fertilidad es el tercer espermatograma. No hay otro examen que nos pueda determinar eso. Entonces, infecciones gonocócicas, infecciones por parotiditis, varicoceles son las causas más frecuentes de infertilidad en el varón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?